Mi nombre es Carmen Rosa Jaramillo Henao, estudio en la Corporación Cultural Viva Palabra y hoy traigo tres cuentos. El primero se llama La joven tejedora de Marina Colasanti. El segundo se llama La tejedora mano a Chile de Juanita Urrejola Pereira y el tercero se llama Tejiendo sueños de María del Pilar Quintero. Este evento se llama Tejiendo sueños de libertad. Miren, allá en aquella montaña, en esa casita tan hermosa de jardín multicolor, habita una mujer llamada Rosijana, joven mujer que amaba tejer. Ella tejía el mundo y lo cuidaba. Y como si oyese la llegada del sol tras la ribera de la noche, se despertaba e inmediato se iba para su telar. Con hilo blanco comenzaba el día y con un hilo dorado pintaba el sol para que la mañana tejiera ese bello horizonte. Y luego con hilos de todos los colores hizo un largo tejido infinito. Pero cuando hacía mucho sol y las hojas se desvanecían, ella de inmediato cogía un hilo y lo extendía en hilos gruesos. Y de inmediato la lluvia comenzaba a caer y la saludaba por la ventana. Pero si el viento y el frío espantaban los pájaros y tumbaban las hojas, de inmediato Rosijana cogía de nuevo ese hilo dorado y pintaba el sol. Y la naturaleza de inmediato se calmaba. Y así, manejando la lanzadera de un lado para otro, hacia adelante y hacia atrás, la tejedora se pasaba los días. Cuando sentía hambre, inmediatamente tejía un lindo pez y cuando ya estaba terminando de pintarlo y de tejerlo, aparecía en la mesa listo para comer. Pero si tenía muchísima sed, cogía un hilo blanco, suave, y lo pasaba por entre los hilos y por entre el tejido y calmaba su sed. Un día decidió que qué rico tener un compañero, qué alegría tener un compañero. Y como era algo que ya nunca había hecho, con esa curiosidad se levantó muy temprano y de inmediato se fue para su telar y empezó a tejer algo que nunca había conocido ni había hecho. Cuando empezó a aparecer y empezó a tejer y a tejer, y cuando ya estaba en la punta del zapato, tum, tum, tocaron la puerta. Y de inmediato entra el caballero, se quita el sombrero y se amaron, y se amaron, y se amaron. Y estaban muy contentos y ya estaba arrullando sus brazos y lo miraba y le decía, qué rico tener hijos para ser mucho más feliz. Y él pues también estaba de acuerdo. Cuando de pronto un día él descubrió ese telar. Y cuando lo descubrió, inmediatamente le dijo, Rosijana, mi amor, ven, ven. Ya descubrí la magia que tienes para crear con ese telar. Necesito que me hagas una casa grande, así como yo la quiero. Una casa grande con tintes de todos los colores. Bien grande, porque ¿para qué vive en esta casita tan pequeña si ya somos dos, para que quedemos más amplios? Y ella feliz empezó a tejer y tejía y cuando estuvo su casa lista, lo llamó y le dijo, listo mi amor, aquí está tu casita, para que vivamos los dos.
viéndolo bien, con ese poder que tú tienes, para que una casa, lo que yo quiero es un palacio grande, lleno de animales, lleno de caballos, lleno de muchos trabajadores, lleno de cofres, lleno de muchos tesoros. Y quiero que la casa me la hagas de piedra, así bien hermosa, con bordes dorados. La vas a hacer como yo diga, porque yo quiero ser el arquitecto de lo que tú hagas. Eso sí, necesito que la hagas rapidito, ya lo quiero ver. Y empieza Rosijana a tejer, y tejía, y tejía, y tejía. Y tejía, y tejía, y tejía, y volvía a tejer, y volvía a tejer. Y ya estaba cansada de tejer, pero ella seguía tejiendo porque él la seguía acosando. Y afuera, ella no podía tejer el día. Y cada vez más triste se sentía porque no podía despertar el día. Y tejía y tejía y tejía, pero cuando ya estuvo el palacio, lo llamó y le dijo, bueno amor, aquí tienes tu palacio. Dijo, muy bien, está muy lindo el palacio. Ahora quiero que me acompañes a la torre más alta, una habitación allá en la torre más alta y allá nos vamos a llevar el telar. Ven, mi amor, vamos para llevarnos el telar para allá. Y cuando se llevó el telar para allá, la encerró con el telar. Y ella, pero mijo, es para que nadie sepa de este telar. Y le seguía, y esta vez quiero que me hagas caballos, caballerizas, necesito que me llenes esto de criados, de muchas salas, de muchos patios. Y finalmente, ella tejía y tejía y tejía, hasta que un día, soñando, ella quiso saber que para qué ese palacio, como vivía de rico en su casa, y ya no le importó. Y empezó, cuando ya él se durmió por la noche, se levantó despacito, despacito, para que él no se despertara y siguiera allá soñando quién sabe qué cosas. Y cuando llegó allá a esa torre más alta, empezó a destejer primero el sombrero, luego el cuerpo aplomado y luego la última punta del zapato. Cuando él intentó despertarse, aterrorizado porque no estaba ahí el palacio, entonces empezó, pero Pío fue a correr, pero ya lo habían destejido. A partir de ese día, Rosijana vivió feliz de nuevo en aquella casita de jardín multicolor por siempre. Hace mucho, pero mucho tiempo, existió un mundo redondo, mágico, único y unido, en el que se tejió la vida. Era tan supremamente hermoso que quienes contaban esa historia la recrearon por muchísimos años. Y mire, aún hoy la seguimos recreando. Que allí los océanos no estaban tan separados de los continentes, ni las personas estaban tan desunidas entre sí, ni tan separadas de la tierra. Que allí en sus paisajes los colores eran hermosos. Las montañas eran gruesas, bordados, que tenían en su interior una cueva húmeda y misteriosa, con una especie de puerta sagrada por la que manaba la vida. Y por esa puerta misteriosa salían fibras de todos los colores con los que se tejían los valles, los montes y las montañas y los mares. Y de inmediato empezaron a brotar y a poblarse la tierra. Y todos los seres y todas las personas y todas las cosas iban brotando de los mismos elementos que salían de sus montañas. De esa manera, la que teje les iba poniendo la vida. Y a medida que lo hacía, se tejía a sí misma. Y miles de especies fueron poblando
degustando y probando aquella colorida y estratégica tierra. Y en el eco de esa hermosa creación, la gente se quedó maravillada al ver cómo la que teje extraía todos los colores con los que se empapaba el mundo. Y claro, claro que quisieron aprender. Y ella les enseñó. Les enseñó primero a escuchar y después a teñir, a lavar, a hilar las hebras, a bordar y a tejer. Pero de pronto empezó a salir desde las bocas de las personas una cantidad de hilos de colores y desde el interior de sus cuerpos empezó a vibrar como de salidas todas desconocidas y se sintió un bramar como el de esa cueva que les viera nacer. Y las personas empezaron a balbucear palabras y fue allí, justo allí, donde se hilvanaron los primeros cuentos. Y la gente se reunió toda y empezaron a hacer un inmenso manto de cuentos. Y ese manto de cuentos se convirtió en una alfombra mágica que volaba por el mundo, dejando caer los sueños en un lado y en otro y en otro. Y los cuentos estaban felices y caminaban libres por todas partes y se contaron durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. Pero un día, en una noche supremamente oscura y tenebrosa, los cuentos y las personas fueron destrozadas, partidas en 1000 pedazos. Y fueron perseguidos, encarcelados y sepultados. Y solo una parte de ellos permaneció como un susurro, como una débil hebra que cargaba semillas en el viento, soñando con algún lugar donde poder florecer de nuevo. Solamente hace falta el oído sensible de contadores de historias o las hábiles manos de una tejedora para que los hilos de colores y las tramas vuelvan a tejer ese gran manto de todos los tiempos. Una mujer llamada Arcalía fue nombrada la tejedora de las montañas y tuvo una niña. Esa niña la llamó Esperanza. Y Esperanza era una estrella diminuta que estaba allá arriba en el cielo, tiritando del frío. Y ella, con ese deseo de ayudar a su hija, hizo un largo viaje por desiertos, por montañas, por muchas partes, para visitar a las madrinas que tenía en el pueblo, para ver si le ayudaban a cuidar y a proteger a su hija. Y las madrinas le regalaron madejas de hilo, 4 madrinas. Cada una le regaló una madeja de hilo con una virtud diferente. Se fue y cruzó montañas hasta que llegó donde Urquía, la madrina del norte, que era la madrina de las montañas, que vivía allá en una gruta en la montaña. Y esa madrina, que era la de la mirada profunda, le regaló una madeja de hilo brillante que contenía la intuición y le dijo que con ese tejido, todas las personas y cada que se tejiera, con ese tejido, las personas podrían divisar el porvenir. Luego se fue para donde la madrina del oeste llamada Malía. Ella vivía en la nube y para ir allá había que subirse en una tarabita, que era una tablita que se armaba y con unos hilos mágicos subía hasta el cielo y allá en la nube encontró a Malía, que le dijo: te regalo este hilo
tiene el poder de darle valentía a la gente. Cada que se teja, la gente se va a sentir con valor. Luego se fue a visitar a la madrina del sur, llamada Huicí. La madrina del sur, Huicí, vivía en el medio de una laguna, en una bolsita. Era la madrina de las aguas. Y cuando llegó allá, la madrina le regaló un hilo extensible que tenía la virtud de la paciencia. Después se fue a visitar la madrina Yara, la del este, que ella vivía en un tronco viejo lleno de orquídeas. Y allí ella le regaló una madeja de hilo que contenía la virtud de la alegría. Ella quedó muy agradecida y se fue. Pero las madrinas, a través de una paloma mensajera, se comunicaron y le dijeron que volviera porque ellas tenían algo importante para resolver, para poderle ayudar a cuidar a su hijo. Una mujer tan valiente, había que ayudarle. Y un colibrí le avisó a Arcalía para que fuera a visitarlas. Y cuando llegó donde ellas, cada una impuso sus manos y la nombró la madrina de las tejedoras. Y le dijeron que cada que tejiera, ella no se vería, sería invisible. Pero que ella tenía que hacer con esos hilos que le dieron un manto, una urdimbre para tejer, pero que lo único que podía tejer eran los sueños de todas las personas y que el viento y la lluvia serían sus ayudantes y el sol y la luna serían sus acompañantes. Y así lo hizo. El viento, todo hábil, la lluvia también se fue de pueblo en pueblo avisándole a la gente que ya teníamos a la tejedora de los sueños, que ellos debían mandarle sus sueños a la tejedora Arcalía. Y cuando estaban todos en el pueblo durmiendo, el viento le llevaba a Arcalía todos sus sueños con los que ella hizo ese gran tejido, ese gran manto, que fue el que finalmente salvó del frío a su hija. La pequeña estrella allá en el cielo, la esperanza.